de México, que tiene como fuente al señor diputado federal Javier Corral, que pues ahora la verdad es que ya nos hemos desorientado de qué fue lo que pasó finalmente con la aprobación de este presupuesto, puesto que fuentes estatales, fuentes del gobierno del estado de Chihuahua, nos han dicho que hubo un incremento con respecto al año pasado del 28%, bueno, este año el presupuesto que está ejerciendo este 2010, hubo un incremento, habrá un incremento con respecto al 2011 del 28%. Del 28%, mientras que el comunicado que nos ha hecho llegar la información el diputado Javier Corral nos dice que Chihuahua tendrá un presupuesto de 32.572.4 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 7% con respecto al autorizado para el 2010, y nos especifica que de estos 27.456.4 millones de pesos corresponden a las aportaciones y participaciones federales de los ramos 33 y 28. Bueno, ante estas informaciones, le preguntamos y agradecemos la comunicación al diputado Javier Corral y le preguntamos: ¿hubo el incremento del 28% que nos dice las fuentes del gobierno del estado? ¿O el incremento con respecto al presupuesto del 2010 es del 7%, como usted lo dice, diputado Corral? Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. En primer lugar, Sergio, bueno, hay dos cuestiones muy importantes. Sí. Una cosa son los dos ramos principales, tanto el ramo 33 como el ramo 28, en materia de aportaciones y de participaciones federales, que se incrementa 7% en relación con el año pasado, con el actual. Uh-huh. Ya en el conjunto de todos los fondos, de todos los diferentes rubros, hay que ver exactamente qué porcentaje representa, cuánto crece en infraestructura Chihuahua. Hay algunos rubros que el Estado crece hasta en 200, 300%, en salud crece la participación hasta el 85%, entonces ese general, ese global general, yo todavía no lo he sacado propiamente dicho. Vamos a tener que revisar todos y cada uno de los anexos. Lo cierto es que a Chihuahua le ha ido bien en el presupuesto, sí hay incremento, y además se ha generado, adicional a las participaciones, aportaciones, fondos directos, infraestructura carretera, programas de salud, programa educativo, otros fondos que van a verse muy bien reflejados en Chihuahua con un gran impacto, como es el fondo que tú y yo habíamos platicado en materia de exbraceros. A ver, cuando yo platiqué contigo, entiendo que la semana pasada, sí, andábamos en algo así como 500 millones en total, de una participación de 300, habíamos subido 200, luego subimos a 700 y luego llegamos al pleno de la Cámara de Diputados con 800 millones. Y el pleno de la Cámara de Diputados, en la madrugada de este día, y por un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, porque este tema lo hemos venido impulsando legisladores de todos los partidos, se hizo un incremento al presupuesto del Fondo de Apoyo Social a los extrabajadores migrantes, que llegó a 1.200 millones de pesos, y que va a significar que se pueda cubrirle de un solo pago de 38,000 pesos en una sola emisión, a cerca de, estoy haciendo cálculos, de 34,000 braceros titulares, que son los extrabajadores migrantes que tienen mayor edad. Luego hay otros fondos que van a repercutir en Chihuahua. Entonces, de esto habrá que hacer toda una compilación. Claro.
Entonces, para poder determinar exactamente el monto del incremento. Ahora, hablamos de estos incrementos. Voy a retomar alguna información emitida precisamente de tu comunicado, en donde y vamos a poner algunas gráficas que vamos a estar observando. En infraestructura carretera se etiquetaron 2.077.4 millones de pesos. Este rubro es muy importante porque incluye el proyecto de construcción, modernización e inversión carretera, tanto de carreteras troncales como de caminos rurales y mantenimiento del gobierno federal. Ese presupuesto está conjuntado con proyectos presentados tanto por el gobernador Duarte como por diputados federales, por todos nosotros, y luego se hace un estimado muy importante de 2.077. Ahí, por ejemplo, pues el incremento es de casi 500 millones de pesos con relación al anterior. Un 25%. Algo así. Aproximadamente. También se maneja una cantidad de 812.7 millones de pesos para proyectos de infraestructura hidráulica, es lo que está aprobado en el presupuesto. Así es. 80 millones de pesos para zonas metropolitanas de la ciudad de Juárez y Chihuahua. 220 millones de pesos para apoyos a la seguridad pública en Ciudad Juárez. Ese es un fondo directo que se sumará a otras participaciones en materia de seguridad. También tenemos 48.5 millones de pesos de ampliaciones para proyectos de cultura en la entidad para ciudades, patrimonio e instituciones estatales de cultura. Y dice aquí que ahí subimos 36 millones de pesos, de hecho. 36. De hecho se pudieron incorporar algunos proyectos de diferentes agrupaciones dedicadas a la promoción de la cultura, tanto de Juárez, de Chihuahua. Y tenemos un incremento del 6.3% para las universidades Ciudad Juárez, la Universidad de Chihuahua, la UACH, de 1.317 millones de pesos, cuando se tenía el temor de que no, al contrario, que se iba a disminuir el presupuesto de las universidades. Se habla de un incremento real del 6.3%. Así es, bueno, de las universidades del país que tuvieron un incremento, no a todas se les incrementó, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el propio rector Narro dijo que él estaba conforme con que ni se le quitara ni se le pusiera, pero que se le hiciera el esfuerzo por aumentar a otras universidades del país. Me pareció una posición muy digna de nuestro rector de la Universidad Nacional, y de ahí que la Universidad de Juárez y la de Chihuahua tengan un incremento en sus asignaciones presupuestales. Y algo que llama la atención es que hay un incremento del 85.3% para equipamiento y construcción de hospitales y clínicas del estado de Chihuahua. Es un buen incremento en recursos para el sector salud, Javier. Sí, claro, además de lo que son ya los fondos destinados a la salud. Esto es muy importante porque efectivamente se vuelve a reimpulsar la inversión de clínicas y equipamiento de clínicas y hospitales en Chihuahua. Hay pues datos importantes en la asignación presupuestal a Chihuahua. Hay algo que me llama la atención y que yo quisiera que nos ampliaras un poco más, porque es una expectativa que puede ser muy benéfica para los chihuahuenses, cuando expresas que el estado de Chihuahua eventualmente podrá recibir 24.500 millones de pesos por parte de la Federación a través de diversos rubros. Pero no se suman todos los fondos para Chihuahua. Chihuahua Ajá. puede ser parte de esa bolsa de 24,000 millones, o sea, okay. Son diversos estados los que tienen posibilidades de acceder a los fondos, o sea, a cada uno de esos fondos eso es lo que se le determinó, y en su momento Chihuahua podrá participar de estos fondos en la proporción y bajo las reglas que están acordadas desde el punto de vista de la distribución del gasto federalizado. Parte de esos, entonces, en consecuencia, parte de esos 24.500 millones de pesos, parte de esos, al igual que otras entidades federativas, pudieran pertenecer al estado de Chihuahua eventualmente. Así es, hay varios de esos fondos que son compartidos por 5 estados, 7 estados, 14 estados,
15 estados, según el tipo de fondo. O sea que Chihuahua va a tener recursos adicionales, por supuesto, de esos fondos generales que se han aprobado. Si ya le empieza uno más o menos a echar cálculos de qué posibilidades tiene Chihuahua en cada uno de esos fondos, quizá es de donde surgen las cuentas o el porcentaje que ahora se está dando a conocer. Claro. Ahora, finalmente se maneja una cifra que tiene que ver con la protección de datos personales en manos de particulares y la aprobación de una partida especial adicional de 180 millones de pesos del IFAI. ¿Nos puedes explicar por qué es importante incrementar al Instituto Federal de Acceso a la Información un incremento de 180 millones de pesos? Bueno, esta es una de las batallas de las que yo he dicho que son de las importantes que se dieron en este presupuesto. Entre otras cosas, Sergio, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental pues es uno de los mayores logros de la transición democrática en México. Pues es el principal aliado de la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La asignación presupuestal había sido de solo 17 millones de pesos y desde la Comisión de Gobernación encabezamos un esfuerzo con un grupo plural de diputados para solicitar el incremento a la partida del IFAI, toda vez que la propia Cámara de Diputados le había asignado nuevas facultades mediante una nueva ley a esta institución. Por ejemplo, va a ser el órgano regulador nacional de forma exclusiva en la protección de datos personales. En el acceso a la información pública, el ámbito de competencia, pues todos sabemos, es federal, porque pues en los estados se reproducen organismos estatales, incluso municipales. Ahí se comparte esa tarea con 32 organismos estatales, con 2,000 organismos municipales. Pero en materia de datos personales el IFAI va a ser el único órgano regulador en protección de datos personales y por lo tanto había que dotarlo de recursos. Y hubo una gran batalla, hubo una gran disputa por este tema, toda vez que detrás del recorte e incluso de la resistencia a asignarle los recursos que le son necesarios, hay una especie de lo que yo llamo resaca política, sí, de un gran sector de la clase política mexicana, que un poco arrepentido de las consecuencias de la transparencia y el acceso a la información, pues quisiera volver a restringir, volver a achicar el campo de acción de una institución como esta. Y este es un asunto que es transversal a niveles de gobierno, a poderes e incluso a partidos, ¿no? Por eso es tan importante esa asignación, como es importante otros temas del presupuesto público que tocan, por ejemplo, al tema de comunicadores. Ajá. Particularmente debo decirse que el presupuesto federal ha incorporado en la Secretaría de Gobernación 2 nuevos fondos de gran trascendencia. Ajá. Uno de ellos tiene que ver con el resarcimiento del daño a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el pasado, ajá, producto de resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un fondo de 30 millones de pesos para empezar a cumplir esas sentencias, porque pues muchas veces ganan los ciudadanos en esos organismos internacionales los juicios y luego ni siquiera se les resarcen los gastos. Caso de Ciudad Juárez. Por supuesto. Ajá, claro. Pero también hemos incorporado un nuevo fondo a la Secretaría de Gobernación, que yo debo reconocerle al secretario Blake, que tuvo una gran disposición para sembrar un primer monto que va a servir a la protección de periodistas. Se trata de un programa de protección a periodistas pues, que han sido amenazados, que están siendo hostigados, o que fruto de las investigaciones de la Fiscalía especializada para el combate al crimen contra periodistas, se generan disposiciones para otorgarles medidas cautelares. También ahí ya hay un primer fondo de 25 millones de pesos, que en realidad va a ser de 40 por una redistribución presupuestal que habrá ahí. Y este fondo de 40 millones de pesos cubre ahora a 17 periodistas que están bajo este programa y que se les generan pues condiciones físicas de instalaciones hasta transporte, comunicaciones seguras,
para el ejercicio de su profesión. Claro. Javier, finalmente, tu punto de vista